Después, me es interesante que ustedes conozcan qué es la proporción áurea en la función de Fibonacci, cómo se aplica o cómo se aplica la sucesión de Fibonacci y la sucesión P, el número áureo, cómo es usado en la naturaleza para crear las flores, las plantas, los árboles, las montañas, las ramas, las ramitas, las células, mi cuerpo, mis organismos, mi cerebro, función áurea y Fibonacci. Entre otras cosas, pero lo que me interesa es que entiendan qué es la sucesión de Fibonacci. Y el famoso número de la belleza, el número áureo. Como tampoco quiero perder 20 minutos aquí explicando, porque no lo explico tan bien como el maestro que les voy a mandar, quien lo explica de una forma fabulosa, este número áureo, esta función de Fibonacci. Este maestro a mí me cae muy bien, sobre todo en esta explicación, porque la hace divertida, cuestión de que a lo mejor yo no soy tan divertido como él. Él lleva muchos años siendo divertido, yo no. Que es un video que también les voy a mandar, que ya se los mandé cuando vimos en algún momento, que es el Pato Donald. ¿Estamos de acuerdo? Este video del Pato Donald, que no deja de sorprender, que es el Pato Donald, que lo explique, que tampoco debería de ser tan sorprendente porque Disney, Walt Disney, era masón. Entonces, si pone al Pato Donald a explicar el número áureo, la proporción áurea, la proporción de belleza, la sucesión de Fibonacci, obvio, ¿no? Así tenían que ser. Entonces, les voy a mandar también este video de Pato Donald, que seguramente ya vieron, pero que los exhorto a que lo vuelvan a ver, porque siempre ir con necesitamos un refresh mental para ir recordando las cosas que se nos van quedando en el camino porque no las usamos. Para que cuando yo hable de la proporción áurea, para que cuando yo hable del nuevo Fibonacci, ustedes ya lo tengan en la cabeza. Cuando yo platique cómo se relaciona con la naturaleza y ahora sí, como figura geométrica, ya lo tengan en la cabeza. Y cuando yo brinque a un símbolo de esto atrás, lo tengan concatenado. Además, también me va a ahorrar la chamba de meterme en matemáticas básicas. No por ello no lo haré. Al contrario, aquí vamos a ver mucha matemática, vamos a ver mucha geometría, vamos a ver, por supuesto, astrología y el árbol de la vida. Pero eso será subsecuentemente. Primero, historia. Y como parte de la historia, pues esto viene de una función, o está inscrito, o puede estar inscrito dentro de un pentágono, es geometría. Y dentro del estudio de la historia y de la geometría de este símbolo, o de este signo, o de esta figura, pues obviamente tenemos que tratar como matemática básica el número áureo, que es como funciona, que está puesto aquí, y por supuesto
en la naturaleza, le encanta expresarse así, y la sucesión de Fibonacci. Así que también les mandaré al teacher Pato Donald para que me ayude a ilustrar mis ejemplos. Entonces, son 40 minutos que no voy a ocupar aquí, o una hora que no voy a ocupar aquí, porque ustedes la pueden ver y ver y ver y ver. Y además, estos dos, pues cada quien, ahora sí que zapatero a tus zapatos. Este chavo de la página de Revelando el Velo es un historiador místico, o de la mística, o de los esotérico, de forma más serio como un historiador, y mejor que él, yo, por supuesto que no. Así que se los mando. Y el Pato Donald, mejor que yo, sí, entonces también se los mando para que les explique. Y yo me quedo con la parte que me corresponda. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Yolanda. Yo tenía una pregunta en el hecho este que has dicho que un iniciado y la otra palabra que no me acuerdo, Adepto. Ajá, que saben de todo un poco. ajá, sí. Sin embargo, esto es algo a mí que mucho tiempo de mi vida me ha como pesado porque yo he sido como muy curiosa y siempre he ido mirando, pero siempre tenía la carga como que quien mira mucho de todo realmente no sabe de nada. Sin embargo, parece ser que es el camino del iniciado. Así es. Pero entonces, en algún momento, se tiene uno que especializar para ser sabio de una cosa. No, porque si eres sabio de una cosa, no eres sabio. Conoces la cosa, conoces el tema, pero no puedes llamarte sabio. Eso no tiene nada que ver con tu grado de conocimiento. Tú, para ser un iniciado, vas a estudiar, has estudiado tú un poquito de biología conmigo, con esas clases de historia. Hemos platicado de los centros endócrinos, cómo funciona el cerebro. Has estudiado historia, por supuesto, la historia de los judíos, la historia de bla, 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 bla. Has estudiado física, cuando vimos en la carta 5 las ondas, la vibración, cómo se propaga, has visto lo que son las ondas electromagnéticas, así que también hemos visto físico, hemos visto la frecuencia, los hertz, hemos visto la óptica, los colores, como ciencia, filosofía, bueno, ni se diga, ética, ni se diga, entre otros, arquitectura, has dibujado, es decir, vas conociendo más y más y más y más y más y más de todas las áreas. Uno, no significa que no te quieras especializar en una como parte de tu carrera profesional, pero como parte de la cultura general de un iniciado, tiene que saber de todo, tiene que tener una open mind. Nosotros estudiamos el cuerpo humano para entender la parte esotérica, para entender cómo funciona, etcétera, pero no me hago un doctor, ni mucho menos un neurólogo. Eso ya es una especialización, pero sí entiendo cómo funciona. Sí, sí hemos y vamos a seguir estudiando cómo funciona el cerebro, cómo funciona la pituitaria, cómo funciona la corteza, cómo funciona el hipotálamo, sí, pero eso no me hace doctor. Me hace conocer el cerebro, su funcionamiento, pero no para operarlo. Pero es que en realidad es que no es que esté mal, no, más bien lo estás poniendo en un contexto que no va. Si tú conoces mucho, no te haces sabio. Si tú te conviertes en conocedor de algo específico, tampoco te haces sabio. ¿Quién es sabio? Aquel que lo mucho o poco que tenga, lo aplique en su vida para el bien. Eso es un sabio. Puede saber muy poco, pero si lo aplica en su vida para el bien, ese es un sabio. Un Ujú, campesino puede adquirir sabiduría y ni siquiera saber leer. ujú.
porque aplica lo poco que hace y lo aplica para el bien. Ahora, mientras más conozcas, mientras más cultura tengas, mientras más información tengas, vas a adquirir y lo apliques para el bien de los demás, eso te va a dar mayor sabiduría, mayor capacidad de generar no solamente una sabiduría individual, sino exhortar a la sabiduría en general. ¿Sí? Independientemente si te quieres especializar siendo doctora y seas doctora. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Al contrario, tienes que saber mucho de mucho. ¿Por Qué qué? fuerte. Porque eso te da amplitud de visión. Saber mucho de mucho te amplía el cerebro, te da capacidad de visión universal. Los que saben, o sea, los que son buenos para algo, saben específicamente de algo y son muy Sí. buenos en eso. Está bien, pero eso es una especialización. Tú puedes estudiar una carrera de ingeniería y especializarte en eso y no saber nada de medicina, no saber nada de geografía, no saber nada de astronomía, no saber nada de filosofía. Y eso no te hace sabio, te hace conocedor de una rama del saber humano, Vale, pero te vale, quedas sí, que esto está. pero te quedas limitado en el universo, porque nada más existe tu medicina. En cambio, alguien que se especialice en la medicina, pero que se preocupe por acrecentar su cultura y su radio de visión, podrá adquirir una verdadera visión del universo, una verdadera visión de sí mismo para educarse. Cultura no es educación. Y especialización en un área no es cultura y mucho menos educación. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, Edgar, ¿tú nos podrías pasar un ejemplo de trabajo de estos? Quiero decir, como mínimo que tenga la parte teleológica y la ontológica, para ver cómo se hace. ¿De qué? O sea, que tú cojas un objeto cualquiera y lo vayas desgranando hasta llegar. Que lo voy a hacer en este símbolo, ¿eh? Lo estamos haciendo en este símbolo. Por eso Vale, ahorita vale. les estoy mandando a esto, pero si quiero lo hacemos en otro paralelo, como dos ejemplos, pero lo voy a aplicar en este símbolo. En este símbolo ya los mandé a estudiar historia, ya los mandé a estudiar la historia de la figurita, ya los mandé a estudiar la matemática de la figurita, Bien. que se van a encontrar con la proporción áurea. Entonces lo estamos haciendo y lo vamos a ir siguiendo. Con este lo vamos a hacer. Vale, Ahorita ya perfecto. empezamos historia y como historia y matemáticas como Vale, matemáticas. Y la próxima clase perfecto. voy a seguirme trabajando como historia matemáticas, pero ustedes ya tienen algo en el cerebro y yo nada más voy a ir jalando piezas. Entonces lo estamos haciendo. Sí, ¿Y te puedo hacer otra pregunta? las que tú quieras. Claro, al final, esto es una duda que me surgió, ¿no? De decir, yo qué sé, ahora, pues porque te tenemos a ti, pues de maestro y es súper guay, ¿no? Pero claro, tú estás en la masonería. Quiero decir, que tienes de dónde sacar información. Si, por ejemplo, la gente no tiene un Edgar, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, hay que buscarlo. Está la masonería, están los Rosacruces, está la Golden Dawn, está Amorc, que es parte de los Rosacruces, está el gnosticismo, está la Fraternidad de la Luz Oculta, está la Estrella Vespertina. ¿Me explico? Sí, Entonces, yo no soy la única fuente que sabe esto, ¿no? ya, ya. Ahí está, ¿no? Y hay escuelas muy serias, hay escuelas muy patito, porque también he comentarte que yo estuve en dos escuelas esotéricas y la verdad es que me salí porque dije, no, no, sin comentarios, ¿no? O sea, la gente no estudia, eh, los que están estudiando y son buenos tienen un ego de la patada y no te dan información porque no es de tu nivel, o sea, no hay forma de moverme, ¿no? Entonces, hay buenas y malas, como en todo. Y a lo mejor para, yo consideré que esa escuela era mala, pero había gente. Así que para ellos a lo mejor era buena y era su camino y no era el mío y no significa que no funcione.
Cada quien va buscando, cada quien llega donde tiene que llegar con el nivel de la persona que tenemos que llegar. Entonces, en el mundo está ¿cómo se llama? También esta escuela es muy grande, la que creó Madame Blavatsky, Annie Besant, está la escuela teosófica, hay muchas. Oye, ¿puedo estar en dos al mismo tiempo? Hasta en cuatro, en cinco, las que quieras, siempre y cuando sean de la misma corriente. Por ejemplo, que estén basadas en la Kabbalah. Porque si metes una occidental con una oriental, con algo hindú, pero ya como una escuela iniciática hindú, te vas a meter en camisa once varas tú solito. Pero si alguien quisiera tomar Kabbalah y también tomar sufismo, que es la parte esotérica del Islam, pues el Islam de toma viene de los judíos, ¿no? Así que es la misma gata, pero revolcada y de otro color, ¿no? Pero si alguien quiere estudiar el taoísmo o el budismo como una mística, espérate, ahí ya es diferente, porque además, otra cosa, no persiguen lo mismo al final. La, Hay escuelas, las occidentales sobre todo, buscan en sus adeptos que encuentren la inmortalidad, como la hemos entendido nosotros, literal, física, para que logren después, con esa inmortalidad física, lograr la disolución de sus cuerpos en energía y continuar su camino. Donde la iluminación del sujeto es obligada antes de pasar a la inmortalidad, la opus magnum. En unas corrientes como el taoísmo o como el budismo, no buscan la inmortalidad del sujeto, buscan la iluminación. Pero en el entendido que una persona logra llegar a la iluminación, automáticamente por él mismo encontrará el camino para la inmortalidad. Es lo mismo. ¿Me explicó? Pero no persiguen los mismos objetivos. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y los símbolos, por supuesto, no son los mismos. Son culturas diferentes. ¿Y cuál es mejor? Depende. Si tú has vivido en la India, seguramente te irás por la yoga como camino místico o te irás por eh, los libros del Vedanta por sí mismos o por el Hare Krishnas en la parte mística. ¿Y cuál es la buena? Pues si estás en India y eres hindú, creciste con el elefantito viendo caricaturas, ¿no? Con Ganesh. En cambio, yo como Edgar Gamboa, con Cristo y el otro con Ganesh, el otro con Brahman y yo con la Virgen María. Entonces, el otro con Prakriti y yo con María Magdalena, ¿no? Es decir, me hablas de sus dioses y no entiendo, no veo. De chiquito nunca vi como caricaturas, es más, ni como novelas, la historia del Bhagavad Gita, por ejemplo. Sino, todas Semanas Santas me ponían a ver la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Con eso crecí yo como occidental. Pero si hubieras nacido en India, me hubieran puesto el Bhagavad Gita, la pelea y la historia entre Arjuna y Krishna, y sería otra cosa. Y si hubiera sido chino, ni una ni otra cosa, porque es otra cultura. Pero hay que definir cuál. Y una vez que encontramos ese camino, si queremos estudiar otras paralelas, que sea eso, paralelas, que tengan la misma corriente o la misma fuente. Sí, Edgar, y bueno, te quería decir que muchas gracias por dar lo que nos das, que bueno, al No, no, menos por a mí favor, me va gracias. muy bien. No, no, Así que un placer, para eso gracias. es. Al contrario, para eso es. Gracias a ustedes por venir y hacer todo esto posible, porque en algún momento ustedes lo irán repartiendo y se irá multiplicando, ¿no? Así que somos una cadenita en donde ustedes van a ir multiplicando esta información poco a poco, van a ver, poco a poco, y se van a ir sorprendiendo cada vez más. Así que un placer. ¿Alguna otra duda, pregunta?